10 tesoros ocultos jamás encontrados en el mundo. Hoy en día se cree que con la tecnología que poseemos se han descubierto todos los tesoros que había ocultos, pero pese al avance científico de nuestra época no es así. Algunas de las más importantes riquezas continúan perdidas. Están en algún lado, pero nadie sabe exactamente dónde. Fueron robadas o se perdieron bajo extrañas circunstancias. Algunos tesoros fueron buscados durante siglos y continúan sin aparecer. Otros pueden ser simplemente historias que nuestros antepasados contaron. Comencemos, pues, conociendo algunos de los más increíbles tesoros ocultos. Número 10. El tesoro de Yamashita. Un general condecorado del ejército japonés Yamashita obtuvo sus tesoros con saqueos a numerosos países limítrofes durante los años 30 hasta la Segunda Guerra Mundial. Se especula que el tesoro fue escondido en las cuevas de Bakuid Bay en el año 1940. Estos tesoros incluyen un botín de Malasia, India, Tailandia y Birmania, todos ellos enviados a Filipinas antes de su destino final, Japón. Desafortunadamente para Yamashita, Japón se rindió cuando aún estaba en las Filipinas. Antes de ser capturado y colgado, Yamashita escondió su tesoro en 172 lugares diferentes de la isla. Algunas fuentes estiman que los tesoros podrían valer miles de millones en la actualidad. Es probablemente uno de los mayores misterios sin resolver de la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, enormes cantidades de oro y otros objetos valiosos permanecen ocultas en alguna isla del archipiélago filipino a la espera de ser encontradas por algún cazador de tesoros. Número 9. El tesoro del lago Guatavita. Cuentan los antepasados que el lago fue formado por un meteorito enorme que cayó hace unos 2000 años y dejó un gran hueco en forma de un cráter volcánico. Los indios interpretaron este fenómeno como la llegada de un dios dorado que se fue a vivir en el fondo del lago. El lago se convirtió en un objeto de adoración al cual fueron echadas cada año muchas ofrendas en oro y esmeraldas para obtener protección de sus dioses. Cuando los españoles vieron a los indios echando el oro al lago, se imaginaron la fortuna que habría en él. Hernán Pérez de Quesada, hermano del conquistador de Nueva Granada, fue el primero en tratar de recuperar el tesoro que supuestamente estaba en el fondo del lago Guatavita. En la temporada seca de 1540, ordenó a sus hombres vaciar el lago con guajes. Luego de 3 meses de paciente labor, se recuperaron entre 3.000 y 4.000 piezas de oro. Una de las piezas recuperadas fue la famosa balsa muisca, considerada como uno de los trabajos más elaborados de los indios y es también la prueba esencial de sus ceremonias. Fue hallada en 1856 y actualmente se exhibe en el Museo del Oro. Pero el resto del tesoro sigue aún sin ser encontrado. Número 8. El Arca de la Alianza. La búsqueda de la mítica Arca de la Alianza, uno de los tesoros más míticos del Antiguo Testamento y que fue construido siguiendo las precisas instrucciones de Dios a los pies del monte Sinaí, ha durado decenas de siglos y ha encendido la imaginación de teólogos, aventureros y arqueólogos. El tesoro arqueológico más buscado de todos los tiempos según la tradición judía y cristiana, el arca conocida como Arca de la Alianza, Arca del Pacto, o Arca del Convenio. Era una especie de cofre de madera de acacia, revestida por dentro y por fuera con oro puro. Una cornisa o guirnalda de oro rodeaba su parte superior y por fuera llevaba fijos 4 anillos de oro a ambos lados, a través de los cuales se insertaban 2 largas varas, también de madera de acacia revestidos de oro. Su tapa superior, llamada propiciatorio, era de oro macizo y llevaba encima la imagen de 2 querubines de oro, uno de cara al otro y con las alas desplegadas, que miraban hacia el centro de la caja. Número 7. El Dorado. El sueño de El Dorado, la ciudad perdida hecha de oro, llevó a muchos conquistadores a emprender una búsqueda inútil, y muchas veces mortífera, a través de las selvas y montañas de Sudamérica. Pero siempre fue en vano. El Dorado es un lugar mítico que se suponía que tenía grandes reservas de oro y que fue buscado por los exploradores españoles e ingleses con gran empeño, atraídos por la idea de un lugar con calles pavimentadas de oro, en donde el preciado metal era algo tan común que se despreciaba. Muchos de ellos murieron en el intento por descubrir la ciudad, ya que las largas expediciones transcurrían por la selva y a la dureza del terreno había que unir la falta de provisiones. Se suponía que estaba ubicado en alguna parte de la selva amazónica, entre Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Bolivia o Brasil.
El mito sudamericano de El Dorado, por otra parte, revela la verdadera naturaleza del territorio y las personas que vivían ahí. Para estas, El Dorado nunca fue un lugar, sino un gobernante tan rico, que supuestamente se bañaba en oro de pie a cabeza cada mañana y se lavaba todas las noches en un lago sagrado. Número 6. Genghis Khan. El tesoro de Issyk-Kul. Hay una gran variedad de leyendas que rodean el lago Issyk-Kul. A partir de la idea de que los caballeros templarios y los cristianos enterraron tesoros allí que forman un camino de oro, muchas leyendas persisten sobre la zona. Una de las leyendas más notables es que Genghis está enterrado con sus tesoros. Algunas leyendas ubican su tesoro en el lago y otros admiten que la ubicación es desconocida. Los informes indican que sus soldados mataron a todos los que conocían la ubicación de la tumba, y cuando regresaron de la tumba, fueron asesinados también. Genghis amasó su fortuna por capturar la mayor parte de Asia Central y China, en el siglo XIII, de los cuales el botín cedido por sus conquistas era incalculable. Las excavaciones en los años 20 fracasaron debido a la inestabilidad del entorno político en la zona. Desde entonces ha habido más intentos, incluyendo expediciones por los japoneses y un intento reciente de investigadores estadounidenses que creen que han localizado la tumba de Genghis Khan, pero no hay ningún tesoro hasta la fecha. Número 5. Los tesoros de Catalina Huanca. Este es uno de los tesoros perdidos más buscados en el Perú, a través de la historia. Doña Catalina Apualaya fue la hija del cacique de los Huancas, pueblo que jamás fue sojuzgado por los incas y que concilió acerca de sus beneficios y el de sus descendientes. Francisco Pizarro se hizo compadre del cacique, bautizando a su hija Catalina. La ahijada de Pizarro se caracterizó por un espíritu filantrópico que la hizo donar terrenos y dinero para construir iglesias como la de San Francisco y hospitales. Era tal su fama por el cariño a los más pobres, que cuando Catalina Huanca ingresaba a la capital del virreinato, escoltada por cientos de indígenas, era recibida con homenajes, incluso por los españoles. En cada uno de aquellos viajes, Catalina Huanca y su comitiva llegaban portando 30 acémilas de oro, como tributo anual al rey. La leyenda del tesoro cobró fuerza en San Jerónimo, su lugar de nacimiento. En 1642, cuando el cura de la zona recibió la noticia de la llegada de un delegado eclesiástico. El dominico jamás pensó que la solución a sus problemas vendría del viejo y harapiento campanero de su iglesia, quien tras asegurarle que era descendiente de Catalina Huanca, le ofreció darle lo más que suficiente para recibir al eclesiástico. Le hizo vendarse los ojos y ser guiado por él hasta el subterráneo donde se encontraba el tesoro. Finalmente le descubrió los ojos. El cura se quedó estupefacto. El lugar estaba repleto de barras de oro y otras riquezas más, cogió lo necesario y volvió tal y cual había llegado. Una terrible sospecha rondaba la mente del fraile. Creía que el diablo estaba personificado en el anciano y lo había hecho caer en la tentación de la ambición y la soberbia. Dicen que estas alucinaciones lo persiguieron hasta su muerte. Número 4. El tesoro de la noche triste. El episodio de la Noche Triste es una de las fechas más famosas de la conquista de México, pues en un momento de valentía y fuerza, los aztecas echaron de Tenochtitlan a los españoles tras la matanza del Templo Mayor. La Noche Triste tuvo lugar el 30 de junio de 1520, con miles de bajas para el bando español y sus aliados indígenas, dando origen a uno de los tesoros más codiciados de la historia: el conjunto de riquezas que el emperador Moctezuma ofreció a Hernán Cortés cuando éste arribó a México. Guardado en el palacio de Axayácatl, el tesoro desapareció tras aquella amarga noche, en cuyas diferentes versiones apuntan que el oro fue arrojado a los canales del lago de Texcoco o ultrajado por sobrevivientes españoles y que algunas piezas son las halladas en el río Medio en 1976. En 1981, el entonces mandatario nacional, José López Portillo, se preparaba para anunciar el hallazgo de una parte del tesoro de la Noche Triste tras excavar los cimientos del Banco de México, en donde salieron a la luz barras de oro y joyas de valor incalculable. Sin embargo, lo cierto es que dicho tesoro desapareció sin saber cuál es su paradero o quién lo preservó. Número 3. El tesoro del lago Toplitz. Una de las leyendas más recurridas de Europa, es la del tesoro nazi que estaría en los fondos de un lago austríaco, que está situado en la provincia de Salzburgo y cuyo nombre es Toplitz. Es un lago rectangular muy profundo.
Las peculiaridades de este lago permiten suponer que a partir de 20 metros y por falta de oxígeno, los objetos no se corroen ni se oxidan. La primera fuente concreta proviene de Simón Wiesenthal, personaje famoso por su tenaz seguimiento de nazis, quien expresó claramente que unas cajas herméticamente cerradas y que incluían 1 millón de falsos billetes de 1 libra esterlina habían sido arrojados al fondo del lago. Una noche de finales de abril de 1945, pocos días antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, oficiales de alta graduación de las SS sacaron a los campesinos de sus casas y les obligaron a transportar hasta orillas del lago numerosas cajas que habían sido llevadas hasta allí por un convoy de camiones pesados que no podían circular por la carretera que llevaba hasta el lago. Algunos de aquellos campesinos hoy siguen vivos, pero ninguno de ellos sabe lo que sucedió más tarde con las cajas. Solo recuerdan que al día siguiente la orilla del lago estaba vacía. Número 2. El tesoro perdido de Thomas J. Beale. En el primer panfleto, Beale había escrito la historia detrás del tesoro oculto. De acuerdo con el documento, el hombre había sido elegido líder de un grupo de 30 aventureros de Virginia, quienes se dirigieron a la entonces zona española de Santa Fe mientras cazaban búfalos y dieron con una rica y productiva mina de oro y plata. A lo largo de 18 meses, el equipo retiró miles de kilogramos de metales preciosos, que transportaban en secreto a Virginia, donde los enterraban en una locación solo conocida por él y sus hombres. De acuerdo con el relato, Beale sabía de los peligros que acechaban en una labor ilegal en la frontera de la Nueva España, por lo que decidió entregarle a Morris, una persona de confianza, los 3 documentos en los que estaba oculto el lugar del tesoro, así como los dueños y legítimos herederos. Beale solicitó al posadero que no abriera la caja a menos de que él o sus hombres desaparecieran, y que en pocas semanas le haría llegar un mensaje con la clave para descifrar el secreto. Número 1. El oro de los incas. Todos los mitos de la antigüedad sobre riquezas fabulosas y las alucinaciones de la Edad Media sobre islas afortunadas o regiones de utopía y ensueño y todas las recetas arcanas y la experiencia mágico-religiosa de los alquimistas medievales para transmutar los metales en oro, se esfuman y languidecen en el siglo XVI, ante el hallazgo de asombro del imperio de los incas y de los tesoros del Coricancha. Un príncipe inca llamado Carlos Inca, nieto de Cristóbal Paulo Inca, y descendiente directo del poderoso Huayna Cápac, al confesar a su esposa, una española llamada María Esquivel, que pese a la pobreza a la que le habían reducido los conquistadores él era más rico que todos los invasores de ultramar juntos y custodio del más valioso tesoro de la tierra. Cuentan que después de celebrado el matrimonio, ella buscó la supuesta fortuna sin encontrarla. El pobre indio se veía asediado por su esposa, que le despreciaba e insultaba por su pobreza y situación hasta que un día decidió mostrar a María Esquivel cuántas eran sus riquezas y terminar así con tan injusto menosprecio. Vendó a su mujer los ojos y, unos ratos andando y otros en brazos, la llevó por callejones y sótanos. Llegados a un amplio subterráneo le quitó la venda de los ojos y pudo ver el más fabuloso tesoro que pueda imaginarse. Miles de objetos de oro brillaban tentadoramente a la luz del farol, contaría ella después. Había allí estatuas de los incas, todas ellas de oro y del tamaño de un niño de 12 años. También había vasos, platos y cuanta vajilla se pueda suponer, igualmente de oro. Y así hasta completar una riqueza como no se ha visto otra. Satisfecho el orgullo del indio, vendó de nuevo los ojos a su esposa sin dejarle llevar absolutamente nada. Ciega de rabia, dio cuenta de lo sucedido a las autoridades y como era gran delito el ocultar tesoros, se decretó la captura del indio, con la esperanza de que bajo el tormento confesara el lugar donde escondía tanta riqueza. El descendiente de los incas había desaparecido de Cusco hacia el último educto secreto de sus antepasados en las montañas de Vilcabamba, y con él la posibilidad de encontrar el tesoro.